Entonces, pues vamos a iniciar con las espiruridosis en équidos. Y, vamos a ver que las causantes de este problema son unos géneros de nematodos que corresponden al género Abronema y Draschia. Antes a Draschia también se le llamaba Abronema, pero bueno, se hicieron ya una serie de pruebas moleculares, se determinó que era otro género y por lo tanto vamos a clasificarlo entonces en el género Draschia, pero pues es también un espiruroideo, es decir, los machos terminan con la cola en espiral, tiene todas las características propias de los espirúridos y pues también afecta en este caso a los caballos. Es un nematodo de ciclo indirecto, si sale como que de la mayoría que estábamos viendo anteriormente, los estrongilidos, ¿no? Que todas las estrongilosis que vimos, pues eran de ciclo directo, este ya es de ciclo indirecto. Los hospederos intermediarios son las moscas, principalmente la mosca doméstica, que es la que conocemos, y la mosca de establo, que es una mosca muy molesta, hematófaga, Stomoxys calcitrans, que es la que vemos generalmente revoloteando junto con otra, la hematobia. Las vemos muy común en los corrales, en los establos. Entonces es muy común este tipo de moscas en las caballerizas y el parásito Abronema se adaptó a ser transmitido por las moscas. El parásito adulto se localiza en el estómago de los équidos, pero también vamos a encontrar formas en la piel, formas y signos en la piel y también una forma conjuntival, es decir, una patología en el ojo. Pero bueno, por lo tanto hablamos de las presentaciones gástricas, la cutánea y la conjuntival. La que más se ha estudiado ha sido la gástrica, la cutánea, la conjuntival fueron como que accidentes que provoca este parásito cuando, por ejemplo, la mosca se posa en el caballo y ahí ya se depositan la fase infectante, las larvas, entonces la larva pues no logra llegar a su órgano blanco que es el estómago y comienza toda una reacción inflamatoria, una reacción de defensa por parte del caballo y empezamos a ver las lesiones tanto en la piel como en la conjuntiva ocular. Y bueno, en este caso, en muchos lugares, incluso en Estados Unidos, se le conoce como las lesiones del verano, porque es cuando aumenta la población de moscas y por lo tanto ven a los caballos que se empiezan a llenar como una especie de ampollas. Y así le llaman, ¿no? Las ampollas o las lesiones de la piel en el verano, pensando, ¿no? Que posiblemente era el sol o algo lo que lo producía, y ya vieron que es el nematodo Abronema, la forma principalmente cutánea, que es transmitida por la gran cantidad de moscas que se presentan en el verano por la cantidad de humedad que existe, ¿no? Ya ven que a las moscas las atrae muchísimo la humedad, son muy adaptables. Hay moscas que si ustedes accidentalmente encierran una mosca en un refrigerador y lo abren a los 4 meses, va a salir la mosca volando, ¿no? Son sumamente adaptables. Entonces, en este caso les gusta muchísimo el agua, la humedad relativa elevada les sirve mucho y por lo tanto las encontramos más durante el verano, el otoño y sobre todo en lugares, en latitudes ya, bueno, mucho más alejadas del Ecuador, en las que se marca mucho las estaciones. En nuestro país todavía no son tan marcadas, digo todavía porque pues antes era más parejito el clima, yo no recuerdo este tipo de fríos en noviembre, cuando era chiquita, ¿no? Que en noviembre ya empezamos a molestar a la familia con la compra del árbol, para adornar la casa. Entonces recuerdo que salíamos a buscar el árbol de Navidad, nunca compramos naturales, pero íbamos a buscar árboles de Navidad y pues no recuerdo de ver así de pequeña este tipo de fríos en noviembre. Pero bueno, ahora por eso veo que cada vez se están marcando más las estaciones, a pesar de que estamos tan cerca del Ecuador, debido a todas estas condiciones atípicas, ¿no? Por el cambio de temperatura de los mares. Entonces, pues en este caso, pues ya vamos a empezar a ver la epidemiología y las características particulares de esta enfermedad. Y pues es una enfermedad de distribución mundial, la encontramos en todo el mundo, es decir, es cosmopolita, le gustan los climas tropicales, subtropicales y templados por la presencia de moscas, principalmente es donde encontramos las moscas, se presenta más en los meses cálidos y pues obviamente, ¿no? Por lo mismo que aumentan las moscas en ese tipo de estaciones del año. La forma, está la forma gástrica y la de la piel no dependen de la edad.
La conjuntiva generalmente se presenta más en animales inmunocomprometidos, en animales muy jóvenes o muy grandes. Por ejemplo, en climas templados, el pico se da en verano, es cuando más moscas hay, en los climas con una marcada tendencia al tipo de clima C de la clasificación de Keppen o de la clasificación de Enriqueta García. El clima tipo C es el que vamos a encontrar un pico de abronemosis en verano. En climas tropicales, que son los climas tipo A, el pico va de julio a septiembre, que es la temporada de moscas, ¿no? A pesar de que, bueno, ya las moscas también se están adaptando muchísimo a las condiciones cambiantes del clima y ya encontramos moscas incluso en enero, ¿no? Cuando pues nosotros estamos muriendo de frío y vemos ya moscas en una estación del año en la que no había. Y por cierto, ahora, por ejemplo, en Querétaro, en Morelos, se han ido recientemente. Hay unos como mosquitos, una especie de mosquito que no es el zancudo molesto que siempre hay en Nayarit o en Morelos, ¿no? Este es un tipo de mosquito que es demasiado agresivo, incluso se avienta contra la cara y el tamaño y todo, no. Bueno, voy a tratar de capturar uno porque se me hace que ya están llegando especies de otras latitudes a Morelos y sobre todo llama la atención, ¿no? A Querétaro, pues que en Querétaro hubo lluvias muy atípicas. La abronemosis depende de la distribución de las moscas. Entonces, donde hay moscas, pues va a haber abronema. Es un parásito que depende de las moscas para poder llegar al hospedero. Y pues las moscas requieren de humedad relativa ambiental. Por eso, pues a veces causa gracia que en muchos lugares ponen una bolsita con agua para, según esto, alejar a las moscas. Entonces, pues conocí a un experto, al que más sabía de moscas en el país. Bueno, a la fecha todavía trabaja en el CENAPA y en Jutepec, Morelos, y pues él era el encargado del mosquiario que tenían ahí, ya sacaron la colección de moscas que tenían ahí un insectario fantástico, pero no hubo recursos. Y una vez le pregunté pues el fundamento de esa bolsita, ¿no? Porque en una ocasión unos señores hay que tienen sus camiones de mudanza y ponían las bolsitas al momento de comer para que no hubiera moscas. Les pregunté y me dijeron que porque la mosca se reflejaba en la bolsita, se veía muy grande y que se iba apanicada, ¿no? Dije, pero bueno, si vemos en esta enfermedad, por ejemplo, que las moscas se paran junto a los ojos de un caballo y ahí se están alimentando de la conjuntiva de un caballo en su ojo, pues imagínense de qué tamaño ven el ojo de un caballo las moscas. Los ojos de los caballos son de los más grandes que hay en la naturaleza, ¿no? Precisamente esa visión que tienen los caballos es por el tamaño del ojo tan grande. Y le digo, pues no les da miedo posarse para chupar la conjuntiva del ojo de un caballo, de un rinoceronte, de un elefante, pues cómo les va a dar miedo verse reflejadas en una bolsa. Y pues aquí mi amigo ahí, el experto en moscas, dijo que pues posiblemente sea por las condiciones microclimáticas que se crean alrededor de la bolsita, que lleguen a producir algún tipo de condensación del agua, de evaporación, que para ella sea, pues lo consideren poco apto, ¿no? Pero pues no sabemos bien el fundamento de las bolsitas, tampoco conozco el fundamento de los que ponen botellas con agua para que los perros no hagan pipí. Francamente, nunca he entendido ese fundamento. La verdad es muy curioso, pero bueno. Bueno, este es un dato curioso. Y las larvas del parásito, las larvas de abronema, van desarrollándose junto con el ciclo de las moscas. Entonces, si la mosca es larva, el parásito es muy juvenil. Cuando la mosca es adulta, el parásito va creciendo, sigue siendo larva el parásito, pero pues va prácticamente envejeciendo junto con la mosca, con su hospedero intermediario. Entonces están coevolucionando muy bien con el hospedero intermediario, algo así como lo que ocurre con Varroa y las abejas, que Varroa tiene sincronizado su ciclo con las abejas. Entonces aquí hablamos ya de una coevolución, ¿no? Que el parásito y las moscas ya llevan pues millones de años conociéndose. Con respecto a la forma gástrica, por ejemplo, Draschia megastoma desarrolla una acción irritativa. La patogenia es prácticamente irritativa y traumática porque se mete en la submucosa del estómago y forma nódulos. Sí, en realidad, bueno, el que forma los nódulos es el sistema inmune, no es el parásito. El sistema inmune, por querer detener, en este caso al espirúrido, les hace un nódulo, ¿no? Como que así como Spider-Man cuando quiere detener a alguien y lo cubre con la red,
Lo mismo hace el sistema inmune, entonces los detiene con la formación de nódulos. En cuanto a la forma cutánea, llega la mosca, deposita la larva en la herida y ahí está la larva alimentándose y migrando. Entonces hay una acción prácticamente irritativa, exfoliadora, que evita que la herida cicatrice. Y eso es lo que le llaman ampollas o úlceras del verano en ciertos países anglosajones, que son muy comunes en los caballos ahí. Y la forma conjuntival, pues es una acción irritativa la que ejerce el parásito. Con respecto a los signos, por ejemplo, si un caballo tiene larvas o adultos de abronema en el estómago, pues piensen cualquier cosa que ustedes coman ahí, una marina del Metro Hidalgo de 10 pesos, ¿qué es lo que les va a provocar? ¿No? Es una lesión gástrica. Por lo tanto, hay diarrea, pérdida de peso, hay una gastritis catarral, no sería en este caso hemorrágica, porque el parásito se alimenta del citoplasma, el parásito no toma sangre como tal, entonces es nada más el estómago se recubre de moco de una manera defensiva y hay una gastritis catarral. Hay úlceras también pues por la acción mecánica y traumática de las larvas y los adultos, y puede llegar a haber anorexia, ¿no? Como una reacción de defensa del caballo. Obviamente ustedes sí han tenido gastritis, que todos hemos tenido, ¿no? Por excedernos en el café, en el trago la noche anterior, en la Coca-Cola o en la comida picante, irritante, pues no da hambre, ¿no? Cuando nos tenemos gastritis hasta vemos el alimento y nos da asco. Entonces, por eso cualquier afección que ya sea en caballos, en el estómago, en rumiantes, en el abomazo, es muy normal la anorexia, ¿no? O sea, el pH es tan ácido, está tan alterado, tan irritado, que no hay apetito, en este caso de los hospederos. Los signos, por ejemplo, de la forma que afecta a la piel, hay una dermatitis, una inflamación de la piel, y se forman granulomas nuevamente porque el sistema inmune quiere detener a las larvas. Entonces se inician las lesiones que pueden llegar a ser muy profundas y pues generalmente esas duran hasta el invierno. A pesar de que empiezan en el verano, pueden llegar a durar esas lesiones si no son tratadas hasta el invierno. Por ejemplo, bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Son como masas, se les llama tumorales, ¿no? Porque es una sobreproducción de células. Y hay úlceras por el tejido de granulación. Las lesiones principalmente son pápulas, unas lesiones papulares que causan mucha comezón a los caballos, muchísima comezón. Las lesiones profundas se caracterizan porque hay focos contaminados que constan de pequeños gránulos de 1 milímetro de diámetro. Entonces se ven pequeñísimos gránulos, principalmente en la piel. Y pues pueden llegar a desaparecer o disminuir en el invierno porque disminuye el metabolismo de las larvas. Esto en lugares donde el invierno es sumamente frío, pero lugares, por ejemplo, como Veracruz, como Tabasco, Chiapas incluso, que sí llega a disminuir la temperatura en invierno, pero no radicalmente, pues ahí sí pueden persistir este tipo de lesiones cutáneas porque siguen las moscas y sigue la irritación en el caballo. Pero pues en Escocia, en Wisconsin, Canadá, donde ya el invierno es muy frío, pues ahí ya cesa la irritación causada por la constante llegada de moscas y por lo tanto desaparecen esas úlceras. Estas son, tomadas de una tesis, las lesiones de la forma cutánea, como se nota ahí es donde se paró la mosca, depositó las larvas de abronema y esto es lo que provoca la abronemosis cutánea. En realidad este parásito quería llegar al estómago, pero llegó a la piel y pues ahí se quedó, ¿no? No se vuelve adulto, pero sí llega a causar demasiados problemas en el caballo. En el caso de la forma o presentación conjuntival o ocular, lo que se presenta es una inflamación de la conjuntiva, conjuntivitis granulosa, y hay lagrimeo constante, epífora, y se llegan a ulcerar los párpados por la irritación constante de las moscas y de la larva de abronema. Entonces, nuevamente vemos que el sistema inmune empieza a botarles tejido de granulación, hay comezón, igual que en la forma cutánea, y se llegan a ver pequeños puntos como calcificados de color amarillo, que es muy patonomónico de esta presentación, es decir, los pedacitos como si estuvieran viendo pedacitos de piedra en la conjuntiva,
y es una manera del sistema inmune de detener al parásito, lo que hace con fasciola hepática en un bovino, ¿no? Pues la petrifica así como si fuera medusa, e igual aquí el sistema inmune las cubre con calcio y por lo tanto llegan a ver como si tuviera piedritas el caballo en el ojo. Y pues en este caso hay que llevarlo al laboratorio y ya se hace ahí un análisis, una técnica histopatológica. Lo que van a encontrar los histopatólogos es una dermatitis piogranulomatosa, es decir, presencia de pus, presencia de granulomas y áreas de tejido muerto multifocal. También hay congestión y edema de la piel y el tejido subcutáneo. La piel, la más superficial, se ve con úlceras, y puede llegar a haber pedazos muertos, ¿no? Pues restos celulares necróticos con neutrófilos que llegaron ahí a querer reparar todo. Las larvas del parásito los pueden ver rodeados de una envoltura de eosinófilos, ¿no? La célula que principalmente llega en las parasitosis, en las alergias, el eosinófilo, se va a ver en las laminillas que hagan en el laboratorio de histopatología. Entonces se ve la larva rodeada por los eosinófilos. Y uno los ve y dice, ay, pues esta celulita, ¿qué va a hacer contra su semejante larva, semejante gusano que pues se ve gigante junto al eosinófilo? Pero ya ven que todos los mecanismos citotóxicos que llega a tener un eosinófilo, ¿no? Empieza, pues, afecta también todas las secreciones, por ejemplo, de histamina, está relacionado con la respuesta inflamatoria en general, y eso es lo que en realidad mata a las larvas, ¿no? Gracias al eosinófilo. Quienes sean alérgicos a algo, pues verán, ¿no? Que los eosinófilos sí llegan a ser bastante agresivos, ¿no? Aunque pareciera que no hacen nada, son sumamente fuertes en la defensa, aunque generalmente como que los créditos se los llevan los neutrófilos, ¿no? Ay, el neutrófilo es el que siempre se rifa ahí de primera línea, no se diga los monocitos, los macrófagos, y el pobre eosinófilo así como que, ay, tú no haces nada, ¿no? No sirves. Pero en una alergia, ahí sí nos acordamos de los eosinófilos, y es la misma respuesta inmune la que se genera en una alergia que en una respuesta contra parásitos helmintos. El diagnóstico, bueno, puede ser por la historia clínica, se pueden ver los signos en el caballo, sobre todo la conjuntiva, si tiene esas pequeñas calcificaciones, se puede hacer la histopatología, tomar una biopsia, por ejemplo, de la lesión en la piel, y se puede llegar a ver ahí incluso la larva en la histopatología. Y en el caso de la presentación gástrica, pues ahí como si las larvas maduran hasta el estadio de adulto, los adultos copulan, ponen huevo y el huevo entonces sale por las heces y ya pueden hacerlo mediante una técnica de flotación o una técnica de Berman para que ya ustedes saquen directamente la larva. Si hacen la flotación van a ver ahí el huevo larvado. Si hacen ya la técnica de Berman, sale la larva 1 de su embudo, de su aparato de Berman, y ya pueden ver todas las características de la larva de Abronema o de Draschia. Principalmente la que más he encontrado es Draschia en el estómago. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con botriomicosis, es muy común, con pitiosis, todas estas enfermedades de hongos hay que hacer siempre, ¿no? Igual que cuando vemos en los perros las sarnas, hay que diferenciarlo, por ejemplo, con hongos, con procesos alérgicos, con lesiones, con problemas metabólicos, pero siempre como que el primer diferencial en el caso de este tipo de lesiones dérmicas es con algún hongo. Y pues también con bacterias que lleguen a provocar alguna dermatitis, aunque aquí es más parecido a las enfermedades causadas por hongos. Y pues acuérdense, ¿no? Estas son altamente zoonóticas, entonces hay que manipular siempre ese tipo de lesiones con guantes, con gogles, con cubrebocas, porque llegan a ser muy infectantes para el humano. Entonces, bueno, ya es hacer su diferencial con infecciones por hongos y también diferenciar lo del sarcoidequino, de la oncocercosis, otra enfermedad parasitaria, ficomicosis, perdón, aquí se repitió oncocerca, o con cáncer, ¿no? Como que un caballo pueda llegar a tener un carcinoma en las células escamosas. Bueno, la bioseguridad. Evitar que estén entre moscas, eso como pues levantando las excretas, y lo que atrae a las moscas son las excretas, hay que estar limpiando constantemente las caballerizas. Utilizar repelentes de moscas, principalmente que no sean tóxicos para los caballos,
O bien, pues lactonas macrocíclicas. Estas pues actúan tanto contra el nematodo, en este caso Abronema o Draschia, y pues tienen actividad también contra artrópodos. Entonces, pues sobre todo contra Estomoxis que chupa sangre, al consumir la sangre del caballo, pues llega a morir por el consumo de la lactona macrocíclica, ya que actúan también contra artrópodos, pero sí deben consumirla los artrópodos. En este caso, ninguna actúa por contacto. Entonces las moscas estas, la mosca de caza, que no consume la sangre, sino que únicamente es lamedora de tejido, pues difícilmente va a tener acceso a estos productos en la sangre del animal. Por lo tanto, ahí se sugiere utilizar mejor repelentes, ¿no? Como el DEET, y este tipo de productos que llegan a funcionar para repeler. Incluso hay ciertas plantas, ¿no? Como los extractos de NEM. En Chiapas, por ejemplo, los ganaderos siembran como cerco vivo la planta del NEM, porque dicen que con eso ven menor cantidad de garrapatas, menor cantidad de piojos y de moscas en su ganado. Entonces, pues hay ciertas plantas que precisamente para evitar el herbivorismo tienen ciertos repelentes y pues eso pueden usar o un repelente químico. Se pueden usar esteroides, en este caso corticosteroides como prednisona, dexametasona, betametasona, para disminuir la reacción alérgica inflamatoria, ¿no? Acuérdense que finalmente una parasitosis causada por gusanos provoca una hipersensibilidad o una respuesta celular del tipo TH2, que es la misma que se produce en una hipersensibilidad tipo 1, en una alergia. Entonces, pues, ¿qué se utiliza en una alergia? Lo mejor, bueno, hay antihistamínicos, obviamente, pero lo que mejor se utiliza contra procesos alérgicos son los inmunosupresores, ¿no? Los corticosteroides. Pero obviamente son inmunosupresores. Si ustedes, por ejemplo, sospechan que su caballo tiene una infección viral, una infección bacteriana o incluso hongos y le meten dexametasona, betametasona, prednisona, van a proliferar esos bichos. ¿Por qué? Por el uso de un inmunosupresor como son los esteroides. Son sumamente inmunosupresores. Por eso en estos casos de la neumonía COVID-19, pues a quien tenían que administrarle dexametasona para que pudieran abrir los alveolos que estaban completamente inflamados por la reacción de la neumonía, pues debían tener muchísimo cuidado con sobre todo infecciones bacterianas porque los corticosteroides son inmunosupresores. Y pues también pueden usarse este tipo de productos, sobre todo cuando se afecta el ojo, y los pueden dar inyectados, los pueden untar, por ejemplo, hay ungüentos, ¿no? Muy famosos que traen betametasona, gentamicina, traen incluso un fungicida, esos son muy eficaces si ustedes limpian primero la herida antes de administrarlo, porque generalmente se inactivan en presencia de materia orgánica excesiva. Pueden ponerlo dentro de la lesión o alrededor de la lesión, sobre todo cuando son productos muy agresivos. El otro espirúrido que estudiamos se presenta en perros, es el género Spirocerca. Spirocerca lupi es un parásito que seguramente recuerdan ustedes en patología, ya que lo ponen como parásito tipo en patología. Les gusta mucho hablar del ciclo de Spirocerca. Es un ciclo muy complejo que pasa prácticamente por todos los órganos y sistemas del perro y por eso les gusta tanto utilizarlo en patología. Entonces, bueno, se le conoce también como espiruridosis esofágica o aórtica del perro, otros le llaman el famoso megaesófago, nada más lo dejan así. Entonces, bueno, megaesófago se puede causar por varios factores, pero uno de ellos es este parásito. Pues está asociado a la formación de nódulos, nuevamente una respuesta defensiva en el esófago de los perros y también puede presentar que se hacen los globitos estos en las arterias, los aneurismas, pero imagínense en la arteria aorta, ¿no? Un aneurisma en la aorta es peligrosísimo, sumamente peligroso porque puede reventar la arteria, una de los vasos más grandes del animal y esto se presenta en perros y gatos. A pesar de que se llama lupi es de lobo, también se ha documentado en felinos. Entonces, pues como siempre, el primero que la registró se quedó con el único hospedero que vio, en este caso los cánidos, pero Spirocerca lupi también lo encontramos en los gatos.
Con respecto a los hospederos intermediarios, pues son los escarabajos coprófagos, estos peloteros, ¿no? Del género principalmente Scarabeus. Entonces, si recuerdan, estos escarabajos son muy bonitos, son escarabajos que incluso en la película de bichos de Pixar, allí en el circo, ¿no? Parece que trabaja un Scarabeus y pues antes había muchísimos escarabajos. Ya la población está en picada, ya hay muy pocos, pues aquí en el hemisferio norte se han estado estudiando últimamente, pero los que más saben de escarabajos coprófagos son los sudafricanos principalmente, y ellos tienen muy bien documentados todo lo que está ocurriendo con el escarabajo coprófago. Cosas muy interesantes se han publicado. En el hemisferio norte y en el sur, obviamente, se están terminando por el uso indiscriminado de las lactonas macrocíclicas. Si ustedes le inyectan o le dan tomado a un animal una lactona macrocíclica, ya sea ivermectina, doramectina, selamectina, moxidectina, cualquiera de estos productos, se excreta de manera activa, es decir, no se absorbe como tal, sino que en las excretas sale la ivermectina activa. Por lo tanto, si ahí llega algún insecto como una mosca, si llega un escarabajo a comer esas excretas, ingiere las ivermectinas y muere. Por lo tanto, las moscas que ayudaban a limpiar los bolos fecales del ganado, los escarabajos que también estaban ayudando a los ganaderos a esos bolos fecales, pues irlos limpiando poco a poco, ¿no? A lo mejor de pelotita en pelotita, pues lo iban limpiando. Ya todos están disminuyendo precisamente porque todo mundo trata con ivermectinas, sale activa, estos pobres animales la consumen y les pasa lo mismo que a una garrapata, que a un piojo, a una mosca, a cualquier parásito, ¿no? Finalmente son artrópodos y también les hace daño la ivermectina y los mata. Por lo tanto, las poblaciones van en descenso. Y otra característica la publicó un grupo de investigadores, me parece fue en Sudáfrica donde hicieron el estudio, y ellos entonces observaron el comportamiento del escarabajo pelotero. Entonces, como pueden ver en el video, es muy rápido el movimiento, pero el escarabajo tiene un par de ojos aquí abajo y un par de ojos arriba. Entonces, ambos, tanto los ojos que ven hacia abajo como los que ven hacia arriba, pues les sirven para orientarse. Y lo que ya estaba documentado, me parece, desde el 2007, se publicó en una revista de muy alto prestigio científico, que los escarabajos utilizan la Vía Láctea para guiarse, para encontrar su camino, alejarse del bolo fecal y llevarlo a sus refugios. Ellos se quieren alejar de las excretas por varios motivos, entre ellos porque ahí había muchos más escarabajos peleando por el alimento y se mataban entre ellos por los recursos. Y pues también porque cerca del bolo fecal estaban los animales y pues eran susceptibles al pisoteo. Por lo tanto, tienen que caminar más o menos lo largo de un estadio de fútbol, 100 yardas, tienen que llegar a sus refugios a guardar su pelotita de excretas. Y eso lo hacían en línea recta y guiándose con los gradientes de la Vía Láctea. Ya ven ustedes una foto de la Vía Láctea, cómo va cambiando la intensidad de la luz a medida que van avanzando. Entonces, ellos se guiaban por eso. Lo que hicieron estos investigadores, primero dijeron, a lo mejor lo que los guía son las estrellas. Y entonces los metieron a un planetario y ponían ciertas estrellas brillando y no, o sea, eso no era. No, pues a lo mejor lo que los guía es tal cosa. Y empezaron a hacer varios estudios hasta que vieron que en realidad lo que los orientaba era el gradiente de luz de la Vía Láctea. Es decir, cómo va cambiando de más intenso a más tenue o de más tenue a más intensa la intensidad de la luz, perdón, la redundancia de la Vía Láctea. Y eso es lo que orientaba a estos insectos para alejarse del bolo fecal y llegar a la seguridad de su refugio. Pero, bueno, esto estuvo muy padre porque lo que hicieron los investigadores es que les pusieron unos sombreritos de cartón. Entonces les taparon los ojos de arriba y cuando les taparon el par de ojos superior, empezaron a perderse y daban vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la pelotita de excretas y no sabían qué hacer. Estaban completamente perdidos, como cuando a nosotros se nos descompone el GPS y estamos dando vueltas y vueltas y nomás no llegamos al destino. A ellos les pasó eso cuando les taparon el par de ojos superiores.
porque vean cómo se orientan utilizando los ojos de abajo y los de arriba, porque ahí están viendo al piso, pero tienen un par de ojos que les permite ver a la parte superior. Y pues ahí ya fue cuando dijeron, no, pues estos animalitos seguían con la Vía Láctea, pero ahora ya con tanta contaminación lumínica que hemos producido los humanos, pues esos gradientes de luz de la Vía Láctea cada vez son menos visibles, ¿no? Ya es muy difícil encontrar una zona en la que puedan detectar esos gradientes y eso también está contribuyendo mucho a la desaparición de este escarabajo. ¿A qué tanto rollo? Pues es que este escarabajo es el que provoca la espirosis. Si no hay, si no hay escarabajo, pues no hay no va a haber espirocercosis. Sí, eso es lo más común. También la transmiten hospederos paratémicos. Sí, si el perro come un ratón, una rata, una gallina, un reptil, generalmente eso le va a transmitir también espirocercosis. Se localiza en esófago, muy raro que llegue al estómago. Su sitio ideal es el esófago y también llega a la arteria aorta cuando es larva. Pueden ser las larvas, las formas juveniles, son las que más problemas llegan a provocar en muchas parasitosis. Entonces, pues las fases larvarias afectan la aorta y los adultos están en el esófago. Con respecto al ciclo biológico, no lo vamos a ver, pero pues de ahí podemos inferir un poco la patogenia. Vean, por ejemplo, cómo la larva 3 atraviesa la pared del estómago y migra a las arterias gástricas y de ahí a la aorta. Entonces, ese movimiento de larvas provoca una acción patógena de tipo traumático, de tipo mecánica, exfoliadora. Todo eso ya está dañando tanto la aorta como el esófago del perro. Después estas mismas larvas en su tercer estadio maduran a larva 4 y hay unos nódulos que se forman para que precisamente dejen de molestar, ¿no? Y las las cubren con su red como Spider-Man, pero la larva es muy fuerte, tiene un sistema muscular muy fuerte y rompe ese nódulo y eso pues que provoca ulceraciones, provoca un trauma en el esófago. Y si está en la aorta, pues puede llegar a provocar incluso un aneurisma que se puede romper en cualquier momento. Posteriormente, bueno, cuando ya sale de la aorta, pues empieza a migrar por la pared del esófago y se forman muchos nódulos. Entonces es una enfermedad muy relacionada con la formación de nódulos. Y ahora imagínense que ustedes tengan el esófago lleno de nódulos, no pueden deglutir, no pueden pasar el alimento y ese no es solo el problema, el animal puede morir de hambre porque no puede tragar el alimento y si no muere de hambre, muere de cáncer, porque está demostrado que esos nódulos generalmente se vuelven cancerosos. Entonces, si el animal no muere de hambre, muere por cáncer. Entonces, por eso en patología les gusta tanto esta enfermedad, porque por donde vean causa daño y por donde vea mata al hospedero, ¿no? Es de las más patógenas. Pero bueno, ya se encargó el humano de hacer lo suyo y empieza a erradicar al pobre hospedero intermediario y o espirocerca lo que va a tener que hacer evolutivamente es adaptarse a cualquiera de sus hospederos paraténicos como se adapta al escarabajo para continuar provocando estos daños. Y bueno, ya los huevos salen en las heces y son ingeridos por los escarabajos peloteros cuando van a comer excretas de perro, les gustan las excretas de cualquier especie. Está en todo el mundo, pero principalmente donde hay escarabajos, ¿no? En regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Por ejemplo, en la tundra no vamos a encontrar escarabajos. Y afecta mucho a los carnívoros, principalmente a a los cánidos, ¿no? Que son omnívoros, pero también se consideran carnívoros, muchos de ellos. Y dependen siempre de la presencia del escarabajo. La patogenia, como vimos, pues es una acción irritativa, una traumática porque está rompiendo ahí los órganos por salir del nódulo, ¿sí? Por reventar ese nódulo. Es como si ustedes cayeran en una cueva o algo que tuviera aquí una tapa, pues van a hacer lo posible con toda la fuerza del mundo por romper esa tapa para salir, ¿no? Es lo que hacen estas larvas y por lo tanto rompen los tejidos, es una acción traumática, mecánica por el pasadero de larvas y degenerativa porque el tejido empieza a perder su función. Y esto pues a qué lleva a aneurismas, como ya vimos en las arterias, y formación de nódulos que pueden transformarse en cáncer, un tipo de sarcoma. Los signos, un perro con un nódulo que adentro tiene un gusano, pues
siente náusea, ¿no? Si ustedes, un modo de provocarse el vómito es introducir algo en la cavidad oral, pues imagínense tener algo ahí todo el tiempo constantemente, pues el centro emético se vuelve hiperactivo y el perro todo el tiempo está vomitando, obviamente pierde peso y también llega a irritarse ya las vías respiratorias superiores, precisamente por pues, la cercanía del esófago con la tráquea, por los daños a los grandes vasos y también pues acuérdense que el vómito finalmente es sumamente ácido y llega a dañar los tejidos, por lo que pues puede haber también una irritación en el tejido que provoque tos seca y la dificultad respiratoria porque el perro se está asfixiando con un nódulo que tiene adentro un gusano. Los signos generalmente es por la migración larvaria o los adultos y también se debe a que llegan las bacterias oportunistas a provocar una infección. Entonces, bueno, la variación en los signos clínicos pues se debe principalmente a migraciones aberrantes cuando se van a algún otro vaso. También, bueno, en este caso, si hay una migración normal, las larvas llevan su camino, pues el tórax se puede llenar de sangre y hay una muerte inmediata. Si migran por la aorta, hay mediastinitis, pleuritis y piotórax, y si no, hay una metástasis a pulmones, ¿no? Entonces, el nódulo se transforma a un sarcoma y el cáncer se va del esófago a los pulmones. Entonces, por donde ustedes lo vean, no tiene una salida favorable esta enfermedad. El pronóstico generalmente es desfavorable, porque pues si no muere con el tórax lleno de sangre, muere por un tórax lleno de pus o muere por cáncer. Entonces es una cosa terrible la espirocercosis. Y pues la cialoadenosis, ¿no? Cuando el animal tiene inflamadas, bueno, no inflamadas, tiene obstruidas las glándulas salivales, es por los nódulos de espirocerca y esto le impide comer adecuadamente y pues también pueden llegar a morir de hambre porque no pueden tragar el alimento. Y bueno, ¿qué pasa? Hay signos gastrointestinales, por eso les fascina esta enfermedad en patología, porque cubre todos los sistemas. Hay vómito, heces con sangre, hipersalivación, diarrea, vómito con sangre, hematemesis, ¿no? Hay signos respiratorios, disnea, tos, sonidos respiratorios anormales, hay signos del sistema nervioso como epilepsia, también hay signos musculares, dolor en el dorso, letargo, debilidad y pues otros, ¿no? Pérdida de peso, hay fiebre, anorexia, muerte aguda. Entonces pasó por todos lados este parásito causando daño. Por eso les encanta en el curso de patología. El diagnóstico, bueno, es un huevo larvado, entonces se puede ver en una flotación, huevos pequeños de pared gruesa y larvada, pero salen muy poquito tiempo en la vida de la hembra. Entonces, pues la flotación no es muy sensible en este caso. Se tiene que utilizar una solución hipersaturada de zinc para concentrar los huevos, entonces con sal no se puede, tiene que ser con sulfato de zinc. Hay que hacer pruebas, repetirlas constantemente y cuando la hembra llega al esófago, deja de producir huevos. Entonces, si ya está ahí la hembra, no van a encontrar nunca una flotación positiva. Generalmente, pues, y lamentablemente esto se diagnostica durante una necropsia. Y el tratamiento se puede usar un proctosuante agresivo, pero muy eficaz contra estas larvas, dietilcarbamazina. Se puede usar nitroxinil con ivermectina o doramectina, es una lactona macrocíclica fenomenal contra las larvas, ¿no? Entonces, ahí están protegiendo al perro, pues principalmente contra las fases larvarias. La dietilcarbamazina también tiene una eficacia elevada contra larvas. Hay que evitar que los perros estén comiendo escarabajos o ratas, pájaros, lagartijas, geckos, todo eso. Limpiar y eliminar las excretas de los perros para evitar que se larve, si es que hay un huevo, bueno, ya son larvados, para evitar que sean consumidos por el hospedero intermediario o paraténico. Y hay que desinfectar jaulas o áreas donde se encuentren los perros, pues precisamente para cortar el ciclo. Es decir, todo esto es bioseguridad, 100% bioseguridad. Entonces, ok, esta sería espiruridosis. Ah, ya llegó el doctor del Río, qué maravilla. Entonces ahora sí va la enfermedad bonita que es dirofilaria, porque esta estuvo muy fea. Hola Vic, ¿qué tal? Hola Jazz, ya pude Perfecto. arreglar esa situación.
Ya quedamos en un Sí. acuerdo. Una disculpa por llegar un poquito tarde, pero se presentó una situación fuera de mis manos, pero ya estamos por aquí. Entonces, pues antes de continuar, bueno, ya ahorita les diste todos los temas de espiruridosis y pues ya solamente nos faltaría un tema de filariosis en perros y gatos, lo de triquinelosis, tricurosis y capilariosis, ¿no? Si no mal Ajá, recuerdo. así Ok, es, sí. bueno, entonces vamos a iniciar con uno de los temas que se habían pasado, bueno, la clase pasada que estaba un poco enfermo, ya no terminemos de dar este tema de filariosis, y pues es una enfermedad que también, como lo acaban de ver ahorita con la doctora Yasmín, una vez que a un perro se le diagnostica dirofilariosis severa, es sumamente difícil de sacar adelante, ¿no? Es una enfermedad bastante agresiva, difícil no solo de diagnosticar muchas veces, ¿no? Sino también difícil de tratar, y pues realmente cuando no se da un tratamiento profiláctico que puede ser hasta de por vida en zonas endémicas y se llega a tener ya la enfermedad de tipo crónico, pues es muy difícil poder sacar a un paciente adelante de esta enfermedad. Esta enfermedad pues se llama y se conoce como dirofilariosis, también se conoce como enfermedad por gusanos cardíacos, verminosis cardíaca o enfermedad del gusano del corazón, heartworm disease, la pueden encontrar en inglés, y pues es causada por nemátodos que durante su etapa adulta se van a localizar sobre todo en las arterias pulmonares y en el corazón derecho, tanto de perros como de gatos. Afecta, los gatos también son susceptibles, pero son muchísimo más susceptibles los perros que los gatos. Estos son aspectos morfológicos, no los vamos a tratar, solamente recuerden que aparte de los parásitos adultos tenemos lo que son las microfilarias, que son las que antes de que el perro se muera o lleguemos a un diagnóstico por medio de la necropsia, pues lo primero que vamos a nosotros que tener que analizar son muestras de sangre en busca de estas microfilarias. Es lo que nos va a ayudar a nosotros al diagnóstico. El ciclo biológico, pues este es un videito del ciclo biológico, nada más que creo que ya se trabó, pero ahorita lo vamos a ir platicando. Denme un segundo porque ya se trabó esta cosa. Miren, ya hasta me cerró la presentación. Denme un segundito para volver a compartirles la pantalla. Me cerró la presentación. Ok. Muy bien. Ok, ¿alguien recuerda o sabe cuál es el hospedero intermediario, por ejemplo, en el caso de dirofilaria? Ya vimos quiénes son los hospederos definitivos, pero ¿alguien recuerda quiénes son los hospederos intermediarios de este parásito? Los mosquitos. Muy bien, los mosquitos. Los mosquitos son los que van a estar participando en esta enfermedad y pues son los principales responsables de transmitir a este parásito. Por lo tal, pues también la presentación y los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad van a ir muy ligados a las condiciones climáticas que favorezcan la presencia de los hospederos intermediarios. No sé si pueda dejar este video, mejor no lo voy a dejar porque se está grabando la sesión y a veces por los derechos de autor no nos vayan a bloquear la transmisión en YouTube. Pero recuerden que qué es lo que tiene que pasar. Los adultos de estos parásitos son larvíparos, ¿no? Van a dar a luz como tal a estas larvas que reciben el nombre de microfilarias. Estas se van a encontrar en el torrente sanguíneo y al momento de que un mosquito se alimenta, va a también llevarse estas microfilarias. Dentro del mosquito van a mudar 2 veces hasta transformarse en una larva de tercer estadio, y cuando el mosquito vuelva a ir a otro hospedero susceptible a alimentarse nuevamente, también va a estar liberando saliva y en esa saliva se van a encontrar nuevamente estas larvas de tercer estadio. Estas larvas de tercer estadio
es importante recordar que al momento de que penetran la piel no van a llegar inmediatamente al torrente sanguíneo, van a tener una etapa, una fase tisular que va aproximadamente a durar hasta 4 meses. Durante esos 4 meses, las larvas son sensibles al uso de muchos de los desparasitantes que se ocupan de manera profiláctica. Sin embargo, cuando esas larvas ya ingresan al torrente sanguíneo y empiezan a crecer, ya no son susceptibles al uso de estos fármacos. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas fechas para saber los umbrales terapéuticos que podemos o qué fármacos vamos a poder estar utilizando para el tratamiento de esta enfermedad. Van a tardar aproximadamente de 9 a 10 meses en llegar nuevamente al corazón derecho y desarrollarse en parásitos adultos para finalizar el ciclo. Entonces aquí está un leve resumen donde podemos ver las fechas. El mosquito va a ingerir las microfilarias, se van a formar las larvas 3. Posteriormente, en los perros de 45 a 65 días, va a durar esta fase tisular, donde las microfilarias o las larvas son sensibles al uso de algunos fármacos antiparasitarios. Ya posteriormente, cuando son preadultos y adultos, cuando ya se encuentran en el torrente sanguíneo o en el corazón derecho, ya tenemos que ocupar otro tipo de tratamientos. Pero hay una brecha entre que son larvas y entre que son adultos donde ningún fármaco les hace absolutamente nada y por eso es muy difícil de tratar esta enfermedad. En cuanto a aspectos epidemiológicos, los hospederos intermediarios sobre todo van a ser mosquitos del género Aedes, Culex y Anopheles. En México se han reportado prevalencias que van del 7.3 hasta el 7.5%. Uno de los estados en donde se presenta con mayor frecuencia la tirofilariosis es Yucatán. Y sí, ahí básicamente a los perros que se encuentran ahí se les está dando tratamiento de por vida para evitar que estas microfilarias o que estas larvas de Dirofilaria mitis se transformen en parásitos adultos y tengamos complicaciones realmente serias. La temperatura ambiental pues es la óptima para que se dé el ciclo biológico de los mosquitos, más o menos de 14 a 25 grados, un poco más de temperatura está bien. Todos estos climas cálidos que favorezcan que estén los mosquitos pues van a hacer que se pueda presentar esta enfermedad. Podemos ver que prácticamente todo el continente americano es considerado una zona endémica, partes de África, de Europa y de Asia también son consideradas zonas endémicas para esta parasitosis. Estos mapas que se encuentran en la página de la American Heartworm Society, pues son bastante dinámicos. Solo existen estos de Estados Unidos, no hay de México y hay algunos otros de otros países, pero en esta solo están de Estados Unidos. Y aquí lo que podemos ver es que en blanco, por ejemplo, son estados en los que se reporta un caso o menos o ningún caso a lo largo de todo el año, y conforme se va poniendo más rojo, pues mayor es la cantidad de casos que se presentan de esta enfermedad. Este es del 2001 y ahora vean la diferencia de cómo se ve el mapa en el 2018, 2019. En el 2019, pues las zonas donde encontramos ya mayor cantidad de casos, pues se han ido ampliando, ¿no? El mapa se ha ido, la distribución de esta enfermedad a lo largo del territorio estadounidense se ha ido ampliando. ¿Y esto por qué se debe? Pues puede ser muchas veces debido al cambio climático. El cambio climático favorece más la presencia de los mosquitos y esto va a favorecer que se disemine con mayor facilidad esta enfermedad. Luego también, pues que muchas veces en una zona que podríamos decir que el rojo más oscuro sería una zona muy endémica o endémica y el blanco no, pues qué pasa si una persona se tiene que trasladar de una zona donde hay muchos casos de Dirofilaria y su perro llegara a estar infectado, no tratado, pues el perro va a viajar con todas estas fases larvarias en su interior y pues en estas áreas donde pues hay mosquitos se van a empezar a alimentar de él, van a desarrollar la forma infectiva y al momento que empiecen a alimentarse de otros perros de la región, van a estar transmitiendo la enfermedad. Por eso es que la distribución de este parásito ha ido creciendo conforme el paso de los años.
Los signos clínicos, pues cuando la enfermedad es muy aguda, realmente va a ser asintomática, pero conforme va pasando el tiempo, podemos encontrar que los perros van a empezar a fatigarse fácilmente, van a empezar a tener una tos crónica que no se les va a quitar, dificultad para respirar, y conforme se va volviendo más grave la enfermedad, pues ya tienen hasta intolerancia al ejercicio. Al momento de auscultarlos, en la auscultación pulmonar podemos encontrar crujidos bilaterales difusos, crepitación. Ya al auscultar el corazón podemos encontrar un soplo cardíaco sistólico y un tercer tono cardíaco acentuado que suena como si fuera un ritmo de galope de un animal que va galopando. Se hacen estudios radiográficos para ver cómo se encuentra el corazón y pues lo que vamos a ver es un corazón que perdió totalmente su morfología, está totalmente hipertrófico, dilatado y tiene este aspecto, ¿no? Totalmente redondeado. También están aumentadas de tamaño, las arterias y el lóbulo caudal están dilatados y aumentados de tamaño. En este video, pues, ¿qué vemos? Un caso ya de virofilariosis bastante severo. ¿Qué raza es ese perro? Un collie. Es un border collie. Collie. Muy bien, un collie, ¿no? Estamos viendo que ya está expulsando sangre por la nariz, ya y tiene un daño muy severo, totalmente intolerancia al ejercicio, tos crónica, ven cómo está tosiendo, se está estornudando, y en todos esos estornudos va una gran cantidad de sangre. Aquí tengan en mente lo de qué raza es el perro, porque para su mala suerte de estas razas y que vivan en zonas endémicas, es que muchas veces los tratamientos profilácticos que se utilizan para controlar la enfermedad o para evitar que se desarrollen los parásitos adultos están basados en lactonas macrocíclicas. ¿Y qué tienen estos perros? Por lo cual no se recomienda la administración de las lactonas macrocíclicas. Obviamente este perro no la libró. Aquí está la necropsia, vean el corazón, está totalmente lleno de parásitos adultos de virofilaria. Pero si el tratamiento preventivo, el que sí elimina a las fases tisulares de las larvas, está hecho con base en lactonas macrocíclicas, ¿por qué no se puede usar en los perros pastores como en los colis? Tiene una deficiencia en el gen MDR1, Así es. que es lo que evita que llegue al sistema nervioso central. Así es, este gen MDR1, que es una glicoproteína P que tiene que ver con el transporte y metabolismo de muchos de los fármacos y que lo encontramos en grandes cantidades en la barrera hematoencefálica, pues no funciona adecuadamente, está mutado este gen y que va a hacer que el compuesto químico se acumule en el cerebro causando neurotoxicidad y pues ahí es donde vienen los problemas. Por eso les digo, mal y de malas, ¿no? Tener un perro de esta raza en zonas endémicas de virofilaria, donde pues los tratamientos preventivos están hechos a base de estos fármacos que no pueden metabolizar de forma adecuada. Esta enfermedad se va a clasificar en distintos grados dependiendo de la severidad y del tiempo que ha transcurrido desde el momento que se dio la infección. Vamos a empezar con una enfermedad subclínica que básicamente va a ser asintomática y lo único que podríamos llegar a observar es que va a haber una ligera pérdida de peso, que los animales van a empezar a agitarse un poquito al hacer ejercicio, cosa que no pasaba anteriormente, y pues si decidiéramos hacer un análisis radiográfico no vamos a encontrar alteraciones. Una enfermedad moderada, pues ya vamos a poder encontrar signos radiográficos ligeros, como puede ser un ligero engrosamiento de la arteria pulmonar, cierto grado de anemia, pérdida de peso, ya se van a fatigar más fácil al momento de hacer ejercicio y la tos. La enfermedad severa ya es cuando el pronóstico es sumamente reservado, ya va a haber un aumento del tamaño de las arterias pulmonares y el corazón derecho va a estar totalmente dilatado y hipertrofiado. Se van a fatigar prácticamente hasta de caminar, la tos va a ser muy persistente, ya va a haber insuficiencia cardíaca, la anemia ya es grave, por lo mismo va a haber proteinuria y también problemas de edema. Y lo último y lo más grave es cuando ya tienen el síndrome de la vena cava, aquí ya el pronóstico es realmente muy grave, dificilísimo sacar a un animal que se encuentra en esa condición.
ya va a haber una gran cantidad de nemátodos en el corazón derecho, hasta la vena cava caudal, va a haber congestión, disfunción de distintos órganos, entre ellos el hígado, anemia, hemoglobinemia, hemoglobinuria. Las mucosas se pueden ver pálidas o ictéricas, ascitis, hemoptisis, epistaxis y la muerte, ¿no? Como veíamos prácticamente al coli del video anterior. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Recuérdenme cómo hacemos el diagnóstico para estas filariosis, las filariosis que afectan a distintas especies, no sé si recuerdan a cetarias, o cómo procesan las muestras sanguíneas si están buscando hemoparásitos. ¿Qué técnicas podrían realizar? ¿No recuerdan? ¿No era Faust? ¿Faust? No. No. También tiene que ver un proceso, pasos de centrifugación, pero recibe otro nombre. Y si es concentrar las larvas por centrifugación, las microfilarias, o las larvas 3 por centrifugación, pero las microfilarias más que nada. Pero ¿cómo se llama esa técnica? Técnica de Berman. No, esa es para cuando queremos hacerlo en un cultivo de heces. Esta es con sangre. Ok. Ay, no sé cómo se pronuncia, pero es técnica de Keynote o algo así. De Knott. Muy bien, ¿no? Es la técnica de Knott. La técnica de Knott es centrifugar la sangre para que estas larvas se vayan hasta la parte de abajo, podamos tomar la muestra y sea mucho más fácil encontrarlas que en todo el tubo, ¿no? Porque son volúmenes muy grandes de sangre lo que luego se toma, y pues al momento de centrifugarla, pues nos aseguramos que todas ellas se vayan para abajo. También hay clínicos que ya, pues, sobre todo en estas zonas endémicas, que son bastante buenos, y hasta con frotis de sangre, de gota gruesa, los pueden identificar sin ningún problema. También hay kits comerciales como el Heartworm AG 2.0, que lo que detecta es un antígeno de las hembras, del útero de las hembras de Dirofilaria. Y pues si esta prueba sale positiva, es indudable que en ese momento tiene al parásito en el interior el hospedero, ¿no? No está detectando anticuerpos de saber si tenía o no, no está detectando el antígeno. Si está el antígeno, es que está el parásito presente en ese momento. También hay técnicas de hemoaglutinación que se pueden utilizar. Y aquí les va una pregunta. ¿Ustedes creen o consideran que la hora del día en la cual se toma la muestra de sangre puede influir en que demos un buen diagnóstico o un mal diagnóstico? ¿Qué creen ustedes? ¿Es igual si la tomo a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6, 7 de la noche? ¿Será igual será igual de difícil encontrar las microfilarias? ¿O podemos tomar la muestra independientemente de la hora del día? Pues supongo que primero dependería del grado de parasitación, y de ahí, pues si es leve, pues no sería lo mismo a cualquier hora, porque dependería de la liberación de las microfilarias por la hembra. Puede ser, y aunque nosotros encontremos muchas microfilarias en el torrente sanguíneo, no siempre se van a encontrar en los vasos sanguíneos que somos más cercanos a la piel, que es donde nosotros normalmente tomamos una muestra, ¿no? No le vamos a hacer una punción cardíaca, ni mucho menos, ¿no? Normalmente tomamos de la vena radial, de venas que están cerca de la piel. Entonces, pues vuelvo a repetir, ¿creen que si yo tomo la muestra a las 10 de la mañana sea igual que si la tomo a las 7 de la noche? Tiene que ver, les doy una pista, tiene que ver, la respuesta tiene que ver con los hábitos alimenticios del hospedero intermediario. Y créanme que sí influye eso en que ustedes encuentren las larvas del parásito o no. Es más fácil encontrarla en la noche porque es cuando se alimentan los mosquitos. Así es, Eduardo, así es. Los parásitos
tienen distintos quimiorreceptores y también, ¿por qué no decirlo? No se ha estudiado, pero pues y ya yo les he enseñado en algunas otras clases que tienen receptores de hormonas. Entonces, ¿quién no nos dice que también puedan tener un receptor de hormonas, que sensen una hormona que se empieza a producir en grandes cantidades cuando empiezan a bajar las horas luz y que no se produce prácticamente nada a lo largo, bueno, sí se produce, pero muy poquita durante el día? ¿Qué hormona es esta? Que tiene que ver con los ritmos circádicos y que se La produce melatonina. muy bien. La melatonina, ¿no? ¿Quién nos dice que estos parásitos no tienen receptores para poder ver cómo se encuentran los niveles de melatonina? Y en cuanto ven que empiezan a aumentar, salen de los vasos sanguíneos que están más profundos y se van a los vasos sanguíneos que están cercanos a la piel, a los superficiales. ¿Para qué? Para asegurarse de que al momento que el mosquito se está alimentando, los puede ingerir y pueda continuar el ciclo. Y alguna vez, si ustedes trabajan en una zona endémica o sospechan de dirofilariosis, hagan la prueba. Tomen una muestra sanguínea en la mañana y tomen una a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, la hora crepuscular, y se van a dar cuenta la diferencia de parásitos que van a encontrar en ella. A lo mejor en la de la mañana encuentran una, pero pues ya en la tarde, que se están reactivando por estas señales químicas u hormonales, toman la muestra y se van a asegurar que sea mucho más fácil encontrar esas microfilarias. Van a ver, y todo esto solamente con base en conocer la biología básica de tanto del mosquito, de su alimentación, como de estos parásitos, que cómo están sensando todo el microambiente hormonal y químico del hospedero, y gracias a eso se mueven a estos vasos sanguíneos para poder ser ingeridos con mucho mayor facilidad. Muy bien. Para tratarlo a estos parásitos, pues no es lo mismo, no se ocupan los mismos productos para matar a los adultos que para matar a las fases larvarias que se encuentran en los tejidos. Para los adultos, lo que más se llega a utilizar es la melarsamina sódica. Ahí hay distintos esquemas. ¿Y cuál es otra desventaja? Y creo que si no mal recuerdo, ahorita que me corrija la doctora Yasmín, pero este producto ni siquiera está de venta en México, la melarsamina sódica. Tendrían que tener algún colega en Estados Unidos que se las pudiera conseguir, transportar, pero en México no se vende, ¿verdad, ya? Ni siquiera este producto. No está disponible porque, uy, imagínate, bueno, le echan la culpa al crimen organizado, que porque si el crimen organizado tuviera en sus manos este producto, pues es arsénico, o sea, matas a cualquier persona, entonces no lo quieren vender aquí por cuestiones de criminalidad. Ya ven, entonces para empezar, si tenemos ya un perro que tiene formas adultas, pues ya el tratamiento de por sí se complica porque no tenemos la disponibilidad de los productos que se ocupan para eliminarlos. Para las microfilarias, lo que les había comentado, se pueden usar lactonas macrocíclicas como la ivermectina y la milbemicina y funcionan bien cuando se encuentran en una fase tisular. Para la quimioprofilaxis, igual, lactonas macrocíclicas se tienen que estar dando aproximadamente una vez al mes y es lo que recomiendan en zonas endémicas. Lleva a tu perro para que le den mensualmente su pastillita para que estos parásitos no se vayan a desarrollar hacia parásitos adultos, no vayan a salir al torrente sanguíneo y ya no les hagan nada. La ventaja es que se pueden iniciar los tratamientos desde las 8 semanas de vida. Y esto era lo que les comentaba. Esta brecha en la susceptibilidad que existe durante esta parasitosis. Por ejemplo, vamos a ver que del día 0 al día 30, por eso los esquemas duran aproximadamente 30 días, es cuando las larvas de Dirofilaria son susceptibles al efecto de las lactonas macrocíclicas. Después de eso, ya que llegan al torrente sanguíneo a partir de después de los 30 días que empiezan a salir al torrente sanguíneo y hasta el día 120, ya no son susceptibles al efecto ni de las lactonas macrocíclicas ni de los productos que son para eliminar a los adultos. Ya después de los 120 días que tenemos a las etapas juveniles, a los preadultos y a los parásitos adultos, ya solamente van a ser susceptibles al efecto de la melarsomina.
Las hembras adultas, aquí ya son las que les decía, que tienen este antígeno uterino, que es el de que detectan las pruebas de diagnóstico, pues es cuando hacemos estos test para ver antígenos y pues nos va a salir que es positiva y pues es porque ya hay la presencia de hembras adultas. Para los tratamientos, dependiendo de la enfermedad, si es una enfermedad subclínica, se tiene que dar tratamiento, no importa que no los tenga todavía, adulticida, por si por ahí ya se pasaron algunos, reposo y tratamiento microfilaricida. Para la enfermedad moderada podemos dar adicionalmente antiagregantes plaquetarios. Para la enfermedad grave, tratamiento sintomático, depende de los síntomas que esté presentando el paciente, tenemos que dar tratamiento para ellos. Productos antitrombóticos porque se pueden formar trombos parasitarios, émbolos que llegan al pulmón y también complican mucho la recuperación o el tratamiento del paciente. Nuevamente tratamiento adulticida y tratamiento microfilaricida. Y en el síndrome de vena cava, pues ahí sería hacer un cirujano, un cardiólogo, un cirujano de corazón abierto bastante bueno para hacer la extracción quirúrgica y aún así después de la extracción quirúrgica tendríamos que dar tratamiento adulticida y tratamiento microfilaricida. Medidas de prevención y control, pues básicamente en las zonas endémicas es imposible prevenirlo más que con la quimioprofilaxis, pero también podemos reducir el riesgo de que nuestras mascotas o que las mascotas de los propietarios tengan contacto con los mosquitos. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues desde que saben que van a empezar la hora de mayor actividad de los mosquitos y el perro no duerme dentro de la casa, pues de menos meterlo por ciertos periodos de tiempo para evitar que los mosquitos lo estén picando constantemente. También podemos estar, y es lo que hacen muchos, mi hermana vive en Mérida y ella le hace la prueba de antígeno constantemente, cada 6 meses se lo hace a su perro para ver que no esté y le da el tratamiento mensual con alguno de estos productos. Estas tablitas podemos ver cuáles son los productos que existen en el mercado. Por ejemplo, el Heartgard tiene ivermectina, el Heartgard Plus tiene ivermectina, ya también tiene por ahí Pirantel y el Iberherd Max también aparte tiene praziquantel. Aquí lo que nos interesa ver es que vean únicamente los productos que existen en el mercado tienen efecto contra las fases larvarias, pero que se encuentran en tejidos. Cuando ya están las microfilarias en la circulación, ya no les hacen absolutamente nada. En gatos, pues están igual estos productos, están igual los productos y todos ellos igual solamente tienen efecto contra las larvas en un estadio tisular y también otros animales que son sensibles y que pueden desarrollar dirofilariosis son, se me fue el nombre, los hurones, ¿no? Y también se pueden tratar, se les puede dar ahí alguna lactona macrocíclica, e igual tienen efectos solamente contra las fases larvarias en los tejidos. Por eso es tan difícil tratar este tipo de enfermedad. Muy bien. ¿Alguna duda acerca de dirofilaria, chicos? No, doctor, ninguna. Muy bien, muy bien. Realmente hay que ser cuidadosos con este parásito y aquí no hay nada mejor que la prevención. La prevención, si sabemos que estamos en una zona endémica, ni siquiera arriesgarnos a dejar que el tiempo pase, ni modo. Mensualmente su pastillita para que estén matando a todas las fases que se encuentran a nivel tisular y esa va a ser la mejor forma de controlar este tipo de infección. Muy bien. Paola, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor. Ahorita, por ejemplo, me surgió la duda de lo que mencionaba usted, que en lugares en donde pues se encuentra este mosquito y demás, hay que estarla dando, o sea, dar el medicamento mensualmente. ¿No se han hablado de algún tipo de casos como de resistencia o algo así al medicamento? Pues en cuanto a dirofilaria, son muy pocos los reportes de antihelmínticos de resistencia a antihelmínticos en perros y gatos. Hasta donde yo sé, no he visto que haya un reporte de resistencia a este tipo de productos por dirofilaria.
No sé si tú ya sepas si ya hay algún reporte acerca de resistencia a las lactonas macrocíclicas por parte de Dirofilaria. Hasta donde yo sé, no. No, incluso en perros es muy difícil que se presente esta resistencia antihelmíntica porque no están como en los rumiantes, que hay una variación genética en la población que no es tan constante como los perros. Los perros generalmente los tenemos pues muy separados unos de otros, entonces todas esas variaciones genéticas son mucho más difíciles que en rumiantes. Entonces la resistencia antihelmíntica en perros va a demorar mucho más que, por ejemplo, en caballos o en rumiantes, que los tenemos generalmente todos juntos. Sí, y aparte algo que es muy importante también, es mucho más fácil hacer una correcta dosificación en estos animales, tanto en perros como en gatos, porque pues es más fácil tener una báscula a la mano, pesarlos adecuadamente y darles el tratamiento adecuado, que decir como pasa en los rumiantes, yo le calculo que pesa 30 kilos, ¿no? Y le dieron tratamiento y pesaba en realidad 40, 50, ¿no? Una raza de estas gigantes. Por eso, pues sí, también eso ayuda mucho, la que no haya tantos errores en la dosificación de los productos, ayuda a que no se desarrolle la resistencia tan fácil en estas especies. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Entonces, ¿con cuál continuamos, Jazz? Pues bueno, de capilaria son 10 diapos, no sé si quieres que lo dé rápido o das primero tricuris y ya luego capilaria para que comparen el huevo mejor. Ok, ¿sí? Dos rápido entonces, sí, mejor. Tricuris, muy bien. Ok. Ok. Por cierto, ya están disponibles las presentaciones todas las presentaciones de esta unidad. Creo que solamente faltaría lo de capilaria. Ya al rato que ya, por favor, me las haga llegar para que se las pueda subir. Y ya con eso tienen completo las presentaciones de la unidad 4. Vamos a continuar con otra enfermedad, la cual es tricurosis. También la pueden encontrar como tricuriasis, trichuriasis, tricocefalosis o tricocefalosis o infección por tricocéfalos. Este parásito, esta enfermedad, es una enfermedad parasitaria ocasionada por la presencia de nematodos intestinales del género Trichuris. Trichuris, pues ya saben, es muy característico, ¿no? Parece este gusano látigo que en su parte anterior es muy delgado y conforme se va yendo a la parte posterior se va engrosando, ¿no? Es fácilmente identificable. Los huevos estoy seguro que también son de los que nunca se les han olvidado, porque de verdad que son los que siempre se les quedan de memoria. Y pues, ¿cuál es la etiología? Dependiendo de la especie de la que estemos hablando, existen distintos tipos de tricuris. Para perros está Trichuris vulpis y Trichuris campañula. Para gatos, Trichuris serrata y Trichuris campañula nuevamente. Para cerdos, Trichuris suis. Y para rumiantes, Trichuris discolor, globulosa, ovis o bovis. Aquí les pongo en amarillo este de perros y este de cerdos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que son las únicas especies de tricuris que tienen un potencial zoonótico. Tanto Trichuris vulpis como Trichuris suis pueden afectar accidentalmente al hombre y son las únicas que se consideran con potencial zoonótico. ¿Dónde vamos a localizar a los adultos de este parásito? Pues básicamente en el ciego y en el colon, aunque se ha reportado que cuando las infecciones son bastante severas se pueden encontrar desde el intestino delgado hasta donde termina el intestino grueso, pero realmente esto no es muy común. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cómo está totalmente la mucosa del ciego, está inflamada, está hemorrágica, y lo que causan estos parásitos como lesión característica es una colotiflitis hemorrágica, que vamos a ver más adelante. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, es una enfermedad realmente que tiene una distribución cosmopolita, sobre todo tiene preferencia en climas que tienen humedad relativa del 75% para arriba y de donde las temperaturas son cálidas. En los climas fríos van a ser muy poco comunes o inexistentes, al igual que en las regiones áridas o donde hace mucho calor o con los fríos extremos, este parásito no se presenta.
va a afectar a animales de todas las edades y los huevos también juegan un papel muy importante para la diseminación de la enfermedad, ya que son muy resistentes al ambiente. En el caso de la tricurosis en perros, pues los perros en condición de calle juegan un papel muy importante en diseminar la enfermedad. Esto en cuanto al aspecto zoonótico, por ejemplo, en México no se han notificado más de 10 casos de tricurosis en humanos causada por Trichuris vulpis en las últimas 4 décadas, más de 40 años. Sin embargo, es posible que se presente mucho más, que esté subestimado. ¿Por qué? Porque no lo reconocen tan fácilmente y generalmente el médico humano va a diagnosticar esta tricurosis causada por Trichuris tricura, que es la especie que afecta al hombre. En cuanto a la patogenia, bueno, esto es rápido del ciclo biológico. Recuerden que es un ciclo biológico bastante sencillo. Es un ciclo directo, donde vamos a tener a los adultos en el intestino que van a estar teniendo una acción traumática. ¿Por qué? Porque la parte anterior del parásito va a estar penetrando en la mucosa del ciego y el colon. Aquí podemos ver una microscopía de barrido, donde vemos cómo la parte interior de Trichuris está metida dentro de la mucosa fecal. Esto es de un humano, pero pasa exactamente lo mismo en las otras especies. ¿Qué más va a pasar? Pues ahí los adultos van a tener, y las larvas que están migrando van a tener también una acción irritativa en esta misma mucosa. Ya cuando los adultos copulan, los huevos van a salir en las heces sin larvar y con las condiciones de temperatura y humedad se va a dar el desarrollo de la forma infectiva, que es el huevo con larva 1, y pues la vía principal de infección es la vía fecal oral, contaminación de agua o alimento con huevos de Trichuris, huevos larvados de Trichuris, es como se va a dar la infección. También son parásitos hematófagos, van a tener una acción exfoliatriz de tipo hematófago y por eso también causan esta colotiflitis hemorrágica. Van a tener una acción antigénica. Los antígenos de excreción y excreción de Trichuris van a despertar respuestas inmunitarias de tipo TH2 con producción de citocinas como la interleucina 4, la interleucina 13, la interleucina 5, que es la que se va a encargar de atraer a los eosinófilos, mientras que la interleucina 4 polariza la respuesta inmunitaria, pero también junto con la interleucina 13 van a participar en generar hiperplasia de células caliciformes que produzcan una gran cantidad de moco. También van a actuar sobre el músculo liso del intestino para que aumente la contracción muscular y con esto intentar expulsar al parásito. La lesión característica, como se los mencioné, es una colitis o una colotiflitis catarral o mucohemorrágica y también al momento de hacer la necropsia podemos ver que va a haber erosiones en el ciego y el colon, así como la presencia de sangre. La mayoría de las infecciones cuando son muy leves van a causar muy poco daño y por ende van a ser asintomáticas. Y los signos van a variar dependiendo de la cantidad de parásitos que tenga el hospedero. Puede haber desde diarrea grave que puede contener mucosidad y presencia de sangre. También puede haber hasta prolapso rectal en algunos casos, pero los signos característicos son los siguientes. Primero, diarrea hemorrágica, anorexia, dolor abdominal a la palpación, anemia microcítica hipocrómica, ictericia, procesos de deshidratación, pérdida de peso, prolapso rectal, muerte en animales jóvenes, aunque realmente pues es raro, ¿no? Aquí podemos ver heces con sangre, diarrea sanguinolenta en cerdos, un prolapso rectal en un perro y muerte de animales muy jóvenes cuando la infección es bastante severa. El diagnóstico, pues el diagnóstico es bastante sencillo, lo podemos hacer por la técnica de flotación y vamos a observar los huevos característicos de Trichuris y esto sobre todo más en el humano y algunas veces en los perros se puede hacer colonoscopía para ver la presencia de los parásitos adultos. Ahorita también ya les va a hablar un poquito de capilaria, pero en esta imagen lo que podemos ver, la letra A y la B corresponden a huevos de capilaria y la letra C corresponde a un huevo de Trichuris.
De este lado tenemos un acercamiento, igual la letra A es capilaria y la B es tricuris. La diferencia, pues tricuris son huevos que son mucho más grandes, tienen forma como de semilla de limón y son mucho más cafés a comparación de capilaria. Ojo aquí, no confundir. ¿A cuál se parece este huevo de los anteriores que vimos? Esta es una muestra de un schnauzer de 10 años de edad que se presentó a una clínica porque llevaba ya 4 días con diarrea. Y al momento de que le hicieron el análisis coproparasitoscópico encontraron estas estructuras. ¿A quién se parece? Por aquí Jennifer Es en me los dos, dice pero yo digo que es capilar. a capilaria. Bueno, por ahí dicen capilaria tricuris. Vamos a regresarnos tantito y ahorita volvemos a esta imagen. Ok, muy bien. Ahora vamos nuevamente a esta imagen. ¿A cuál se parece nuevamente? También Sigo hay una... pensando capilaria. Siguen pensando en capilaria, Eduardo. También hay una tercera opción. Pues tricuris porque parecen bolillitos. Parecen bolillitos, pero el color, la posición de esas células centrales, cómo están, el tamaño, hasta son muchísimo más pequeños. A ver, vamos a ver qué ponen por el chat. Tricuris, capilaria. A ver, otra vez, una última vez. Nos vamos a regresar una última vez para ver si es cierto. Ok, vean hasta el color de las paredes de los huevos de tricuris y capilaria, cómo está el contenido central del huevo. Y ahora nuevamente aquí. ¿Sí se parece a alguno de los dos? Tan, tarán. Se parecería un poquito a capilaria, pero pues si lo ven así, vean su forma. Y sí, no se parecen ni en tamaño, ni en la forma de la pared, ni en la composición de la célula central que tiene dentro del huevo. Entonces, pues esto no es ninguno de los dos. Este es un esporoblasto de monocistis, que es un parásito que afecta a las lombrices de tierra. Y ahora, ¿cómo pudo llegar estos esporoblastos de monocistis a las heces del perro, siendo que el propietario pues las recogió no de la tierra, ni mucho menos, las tomó de el piso donde no hay presencia de lombrices? ¿Cómo pudo llegar los esporoblastos de este parásito de monocistis a las heces del perro? ¿Cómo se imaginan? Tal vez se comió una lombriz. Eso es una y otra. ¿Algunos perros suelen comer tierra? Ah, bien, así es, ya sea porque el perro tiene prácticas de geofagia o porque ingirió unas lombrices que tuvieran a este parásito y así fue como llegó, ¿no? Por eso, pero les digo, no lo vayan a confundir, no se parecen absolutamente nada, pero en estos perros que llegan, y no es el único reporte que he visto de esto, por eso se los puse, porque van varios que veo que ponen ahí luego en los grupos de Facebook, encontré estas estructuras en las heces de mi perro, y de verdad no es un caso esporádico, no son varios de estos perros que a lo mejor por deficiencias nutricionales estén aplicando geofagia, o pues los que son bastante curiosos y juguetones como tocino, que sí tiende a estar luego comiéndose las lombrices, ya lo he cachado. Así que esa es la forma en la cual pueden encontrar a este parásito. El tratamiento, pues básicamente fármacos como el febendazol, el flubendazol, el febantel o el levamisol funcionan bastante bien para eliminar las fases adultas de este parásito. Medidas de prevención y control, como es un parásito que realmente es poco patógeno a menos que las cargas parasitarias sean muy elevadas, una buena alimentación difícilmente va a permitir que el parásito se establezca, porque estamos hablando de que va a ser un animal que tiene el sistema inmunitario funcionando en perfecto estado.
Evitar condiciones de estrés y hacinamiento. ¿Por qué? Porque pues el estrés durante el estrés se producen hormonas inmunosupresoras y esto puede favorecer que se establezcan los parásitos. Manejar adecuadamente las excretas para evitar que se dé el desarrollo de la forma infectiva. Si las desechamos inmediatamente de que el perro defecó o al poco tiempo, no se va a estar formando la larva de primer estadio y no son infectivas. En zonas que son de alto riesgo, como podrían ser pensiones, perreras u hoteles caninos, pues hay que lavar y desinfectar muy bien estas áreas donde conviven los animales y pues establecer también con los propietarios exámenes parasitológicos rutinarios para ver que todo se encuentra en perfecto estado. Muy bien. ¿Alguna duda de tricuris, chicos? No, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí ya te cedo la palabra para ver uno de los últimos dos temas y quedemos por finalizada esta unidad que es bastante larga. Exacto, ya en artropodosis va a estar súper leve, ¿eh? Además es la unidad más bonita, artropodosis. Bueno, entonces vamos a ver, este es muy breve, capilariosis, nada más, con 10 diapositivas, es muy pequeñita esta presentación. Las especies los géneros de interés son en aves, en caninos y en felinos, hay muchas más otras especies, muy común en zorros, por ejemplo. Los taxónomos la han dividido porque el ciclo es muy distinto en varias especies, la morfología varía, los periodos prepatentes, la duración del ciclo, a veces su ciclo dura 7 días, a veces dura 2 meses, entonces los taxónomos pues han hecho varios géneros, entonces le llaman también Tomins, Scravinocapillaria, Eucoleus, Hepaticola, muchísimos nombres, ¿no? Pero bueno, se consideran sinonimias. Entonces, pues lo conocemos como capilaria. Los adultos siempre están en superficies epiteliales y la mayoría de las veces no los podemos ver cuando están dentro del epitelio, ¿no? Se enganchan ahí en los epitelios, se meten, se esconden y no los podemos ver, salvo alguna que otra capilaria, por ejemplo, una que afecta a los zorros y se puede ver en las fosas nasales de los zorros cómo se asoma. Otra que afecta a las ranas y se puede ver en las patas de las ranas la capilaria, pero de ahí en fuera es muy difícil verlas. Entonces, para el diagnóstico generalmente vemos el huevo en la flotación, no podemos verlo o en algún exudado, no podemos verlo así, el gusano completo en la mayoría de las especies. Por ejemplo, en perros y gatos hay 3 géneros, Eucoleus para los que están en vías respiratorias, Oncoteca para los del tracto gastrointestinal y Personema para los de la vejiga. Entonces, son sinónimos, se le puede seguir llamando capilaria, pero pues si está en la vejiga, vamos a llamarle, pues lo más actual es Personema. Y vean, hay varias especies, ¿no? En el caso de aves tenemos Caudinflata, Opsignata, Eucoleus contorta o Capilaria contorta, y como pueden ver, en algunos casos el ciclo es indirecto, por eso los taxónomos están tan confundidos con este parásito y no le quieren llamar capilaria a todos, porque son muy distintos los ciclos. Por ejemplo, en este caso es indirecto, utiliza lombrices de tierra como hospedero intermediario, pero Opsignata es un ciclo directo. El caso, por ejemplo, de Capilaria contorta, la lombriz puede ser un hospedero facultativo, es decir, el ciclo puede ser directo, pero si no picotea el huevo el animal, entonces se adapta a una lombriz y la lombriz puede transmitir el huevo a las gallinas. Entonces, ese es el problema con capilaria y por eso hay tantos géneros y tantas sinonimias, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo en el caso de los perros ya vemos que cuando está en vejiga se llama Personema, en el caso de gatos, Feliscati, ¿no? Entonces tenemos otro que afecta a perros y gatos y ese tiene una especie muy chistosa, ¿no? Capilaria putori, que bueno, en el caso de México hasta parece un insulto, ¿no? En muchos otros países como que dirán, ¿por qué se ríen como escolapios cuando dicen esa especie, ¿no? Pero pues en nuestro país. Ahora, tengo por aquí una Coca-Cola y ya ven que las nuevas Coca-Colas traen una letrita. Esta Coca-Cola, ya comí como 7 veces todo el alfabeto con las Coca-Colas, tiene la letra L. Ay, ¿dónde está la cámara? Aquí está. Ahí está la letra L, ¿ok?
Entonces, en los participantes, aquí los tengo en el chat. Ay, tienen muy buena suerte, ¿eh? No hay nadie con L, se salvaron. Oye, bueno, voy a ir a abrir otra Coca-Cola con M. Ok, el caso es que les iba a preguntar, ¿por qué creen que la especie sea esta palabra? ¿Alguien tiene idea de por qué se le llama así? Porque, por ejemplo, Feliscati, pues por los perros, ¿no? Contorta porque está como contorsionada. O sea, caudinflata significa que tiene la cola un poco como inflada, ¿no? Es cola inflada. ¿Por qué creen que se llame así? Entonces le iba a preguntar a quién tuviera un nombre con L, pero bueno, no tenemos con L y como tenemos poco tiempo. ¿Alguien sabe el nombre científico del hurón? Bueno, el nombre científico del hurón es Mustela putori. Por eso se le llama así a esta especie, ¿no? Entonces, pues es un dato curioso que aprendieron hoy en enfermedades parasitarias, muy, muy chistoso, ¿no? Porque pues cualquiera diría, generalmente los nombres se ponen en honor al investigador, y yo pues pobre cuate, ¿no? O sea, el que se llamara así, pero no, es el nombre científico del hurón, la especie. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se diagnosticó primero Ustelios, ¿no? Como el hurón. Y aquí ya tenemos entonces los tipos de especies. Vean aquí lo que acaban de ver. Tenemos el huevo de tricuris y el de capilaria, lo pueden comparar. Si algún día se aburren y no tienen así nada, absolutamente en ningún lado. No, es por la pregunta que tiene María Jimena, es por el nombre científico del hurón. Entonces, por el nombre científico, como se identificó por un hurón, por eso se lo pusieron así. Pero pues como pueden ver, generalmente los nombres de los parásitos tienen algún significado, ¿no? Ya sea morfológico o, por ejemplo, por el señor que los registró. Si los toma, aquí los armas, toma boca, o sea, armas en la boca, pero en este caso fue porque se diagnosticó en un hurón. Pero qué curioso, ¿eh? Yo pensé que era, por eso lo busqué, porque dije, a ver, ¿quién era el que se llamaba así? Entonces, ya me llevó al hurón. Entonces, bueno, ya vieron aquí, cuando pierdan, que no tengan que jugar en el celular, entonces toman esta foto y dicen al sobrinito, ¿no? Que no tienen con qué entretenerlo. A ver, encuentra las 5 diferencias entre estos dos. Y el sobrinito, no, pues el tamaño es lo primero, aquí hay unas 10 micras de diferencia, la forma, cómo llena el embrión, las cáscaras o las membranas, la forma de los tapones. Entonces ya el sobrinito les va a ir diciendo las 5 diferencias entre tricuris y capilaria, ¿no? Así lo pueden poner a jugar en caso de que no tengan con qué entretenerlo. Esta especie, en caso de gatos, pues generalmente son benignos estos parásitos, ¿no? Pero bueno, en cargas elevadas o animales inmunocomprometidos, en el caso de Persona meniscati o Capillaria feliscati, puede hacer una distensión de la vejiga y bloquear. Las larvas pueden llegar a bloquear, o los adultos, la salida de orina. Pueden darle fenbendazol 10 días a los gatos y ya se les quita, ¿no? Entonces esto lo pueden llegar a ver en un centrifugado de orina. Entonces sale orina el gato, centrifugan la orina y en el sedimento pueden ver el huevo de capilaria. En el caso de Persona hemaplica, que afecta a los perros principalmente, también a otro tipo de cánidos, estos meten la parte anterior de sus cuerpos, se parece un poquito a tricuris, no tiene esa forma de látigo, pero le gusta meterse en los tejidos mucosos, como en las mucosas, como tricuris, ya ven que siempre se encaja en la mucosa. También, aunque no tiene forma de látigo, y se mete a la mucosa de la vejiga de los perros. Los huevos, bueno, salen con una sola célula, pero únicamente se desarrolla y eclosiona la larva cuando lo ingiere una lombriz de tierra. Entonces, sí es un hospedero intermediario estricto, ¿no? No es facultativo como en el caso de las aves. La lombriz de tierra sí es hospedero intermediario estricto de Capillaria plica o Persona hemaplica. En el caso, por ejemplo, de zorros, altera el crecimiento, pero los gatos y los perros, pues generalmente parecen no tener tantos problemas con esta enfermedad. Y en caso de que sea un cachorro que sí llegue a estar expulsando muchos huevos y tiene problema de urinarios, diagnostiquen capilariosis, pues pueden darle ivermectina, la dosis habitual, 200 microgramos kilo. En el caso de aves, pues en el caso de las aves es común
Lo que van a ver en las aves generalmente que comen lombrices de tierra, están todo el tiempo en el suelo con los ojos cerrados y la cabeza apoyada sobre el buche. Es la posición que va a tener un ave con signos típicos de capilariosis. Y si por ahí hay lombrices de tierra, no, pues ya tienen ustedes el diagnóstico. Aquí en el caso de las aves pueden hacer una necropsia y observar, buscar muy, muy bien en las mucosas porque ahí se entierran. Si no, pues bueno, se puede llegar a hacer alguna técnica de diagnóstico coprológico y pues si lo consideran necesario, darle un tratamiento, ¿no? Si es un periquito, si es un loro carísimo, un quetzal, pero pues si es una gallina de 20,000 que tienen, pues francamente no tendría mucho caso darle un tratamiento antihelmíntico, sí, sobre más que aves de alta estima. Pocas veces, ay, no sé por qué está la animación automática, me rechoca. Bueno, muchas veces no hay signos, es esto inaparente. Llega a haber pérdida de peso en aves con cuadros clínicos, mejor lo voy a poner así porque de verdad parece estrobo. Y puede llegar entonces a provocar signos en aves que han consumido muchísimas fases infectantes, ¿no? La fase infectante es la larva 1 y entran a las mucosas y llegan a producirles puntos hemorrágicos, sobre todo en el buche y pérdida de peso. Por eso las aves tienen esta posición porque les duele el buche, ¿no? Les duele el inglumen. Entonces, en ese caso van a ver esta posición de dolor. Y eso es todo. Gracias, Vic. Ahora sí, la triquinelosis. Muy bien, vámonos rapidísimo con triquinelosis. Prometo no tardarme tanto porque luego en esas eran en las que luego me explayaba un poco, pero vamos a lo más puntual e importante de esta enfermedad. Triquinelosis. Les voy a compartir la pantalla. ¿Qué parásito creen que está involucrado en esta enfermedad? Trichinella spiralis. Trichinella spiralis, muy bien, ¿no? Trichinella spiralis, aunque existen muchas otras especies de triquinelas, la de mayor distribución en todo el mundo prácticamente y que la han encontrado en más de 100 mamíferos, pues es Trichinella spiralis. Este parásito pues básicamente va a tener 3 fases en su ciclo biológico, pero pues las más importantes, que es la larva muscular, como su nombre lo dice, la vamos a encontrar en el músculo, y los parásitos adultos los vamos a encontrar en el intestino delgado. Aquí está una tablita donde vemos distintas especies de trichinella y como les digo, la más importante es Trichinella spiralis, que es el genotipo T1 y los hospederos son mamíferos. Ya vimos también lo de la localización, solo hay que recordar que las larvas de Trichinella spiralis se van a encontrar enquistadas entre el tejido muscular dentro de una estructura que se llama célula nodriza. Aquí están los hospederos en los que se ha reportado, algunos de los hospederos en los que se ha reportado esta enfermedad. Sin embargo, el que se considera el principal reservorio de esta parasitosis es el cerdo. El cerdo es el hospedero más importante y al que se le asocia la distribución de esta enfermedad, sobre todo por el aspecto que tiene con el humano, ¿no? Por el consumo de carne de cerdo. Estos son aspectos morfológicos, no nos vamos a detener, nada más recuerden que también esta Trichinella spiralis es un parásito obligado, no puede vivir siendo que no sea parásito, también es un parásito permanente, no va a tener fases de vida libre, todo el ciclo se va a dar dentro de un animal. ¿Qué va a haber? Larvas recién nacidas, las hembras son larvíparas, la larva muscular o larva 1 que se va a encontrar en el tejido muscular y los parásitos adultos. Este es un esquemita de esta estructura que se llama esticosoma, es típica de estos parásitos como trichinella y van a tener distintos tipos de células. Estas células, por ejemplo, en el caso de las larvas recién nacidas, les van a ayudar, las células alfa o alfa 2 les van a ayudar a secretar distintas enzimas proteolíticas que les van a ayudar a poder trasladarse a su órgano blanco que es el tejido muscular. Es el esticosoma. Los adultos son dimórficos sexualmente, solamente van a tener o un ovario o un testículo
y los machos tienen su apéndice copulatorio que les sirven para sostenerse de la hembra al momento de la cópula. Aquí podemos ver a una hembra y a un macho. Esto es lo que les decía, es larvípara, aunque en el útero sí se producen huevos conforme van avanzando hacia la primera porción, hacia el primer tercio del cuerpo, que es donde van a tener la vulva. Ahí, durante ese trayecto los huevos se van rompiendo y las larvas se van liberando. Entonces lo que va a salir es una larva como tal y son conocidas como larvas recién nacidas. En esta imagen fue muy gracioso porque, bueno, no muy gracioso, estábamos tomando unas fotografías en el microscopio y cuando le pusimos el cubreobjetos a estos adultos de trichinela, aplastó a la larva y arrojó las larvas recién nacidas. El macho, pues lo más importante es lo que les digo, su apéndice copulatorio, como se ve bastante bien. Ok. El ciclo biológico, pues va a tener dos fases, una fase entérica y una fase intestinal, una fase entérica y una fase sistémica. La fase entérica va a dar inicio cuando el humano o algún otro carnívoro ingiere carne cruda o mal cocida que va a contener estas larvas musculares en su célula nodriza. Por la digestión se van a liberar las larvas musculares y van a pasar al intestino delgado. Más o menos a los 7-10 días ya van a estar desarrollados los parásitos adultos, van a copular y la hembra va a dar lugar al nacimiento de las larvas recién nacidas. Van a penetrar, ya estamos viendo mecanismos patogénicos, rápidamente van a poder generar una enteritis porque están penetrando la pared intestinal y desde ahí ya van a entrar a circulación general y vamos a pasar a la fase sistémica. Estas larvas pueden tener migraciones erráticas a órganos como el cerebro o el corazón, causando una neurotriquinelosis, pero el órgano de elección son el tejido muscular. Y aquí vemos cómo las larvas recién nacidas están penetrando nuevamente, tienen una acción traumática, están dañando las células musculares, van a generar una miositis, penetran y forman después esta célula nodriza. Esta célula nodriza ya no le hace nada, ningún tratamiento, pasa inadvertida de la respuesta inmunitaria porque se encuentra embebida entre las mismas células musculares y pasa inadvertida y tiene que llegar un carnívoro, ingerir la carne que contenga estas larvas para que se complete el ciclo. Entonces aquí está la patogenia, los adultos van a tener una acción irritativa en la mucosa intestinal, las larvas una acción traumática por la penetración de la pared intestinal y también de las células musculares y también van a tener una acción antigénica por sus productos de secreción y excreción mientras van migrando. ¿Dónde es más fácil localizar estas larvas musculares? Pues en los músculos que tienen mayor actividad y que tienen alta demanda de oxígeno. En el que yo más he encontrado en modelo de ratas, indudablemente es en el diafragma. En los músculos diafragmáticos podemos ver una gran cantidad de larvas musculares, pero también pueden estar en el corazón, en la lengua, en los maceteros abdominales, intercostales, bíceps, cuádriceps, etcétera. El tratamiento, pues en la práctica veterinaria no tiene aplicación porque realmente la enfermedad en los cerdos pasa totalmente desapercibida, pero los fármacos que se pueden utilizar sobre los adultos y las prelarvas contra los quistes musculares y las larvas ya no, porque no tienen efecto, pues son sobre todo los benzimidazoles, las tetraidopirimidinas y las lactonas macrocíclicas. Esto de la semiología, diagnóstico y tratamiento está enfocado sobre todo al humano. En el humano, ¿qué va a presentarse en la fase entérica? Diarrea, dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito. Y generalmente se va a diagnosticar por un examen coproparasitoscópico, pero más por aspiración duodenal. Es difícil que nosotros encontremos a los adultos o a las larvas recién nacidas en las heces. Rápidamente se degradan y ya no las alcanzamos a ver de forma adecuada. Cuando están en la fase entérica, que es, como les digo, en los primeros 10, máximo 14 días, es un ciclo muy corto a nivel intestinal, podemos dar mebendazol, albendazol y tiabendazol. Ya en la fase muscular, las personas que han tenido triquinelosis reportan fatiga, mialgias, cefalea, presencia de edema facial, fiebre y una eosinofilia que puede ser hasta del 50%. También hay valores elevados de enzimas que nos indican daño muscular, CPK, DHL,
Podemos diagnosticarlo también por técnicas como ELISA o la triquinoscopía, que es una técnica que se aplica en cerdos a nivel de rastro, que solamente es hacer la compresión del tejido muscular entre dos placas de vidrio para observar si está la presencia de las larvas musculares. Ya cuando están en la fase muscular no existe tratamiento específico, realmente es muy, muy ligero el efecto que pueden llegar a tener los fármacos contra los parásitos cuando se encuentran en esa fase. En esta imagen lo único que están observando es un músculo diafragmático de una rata. Yo no tengo un triquinoscopio, pero lo que hice fue agarrar dos laminillas, les puse unos ganchos para generar cierta presión y lo que podemos ver aquí, que se los estoy señalando, son las larvas musculares contenidas dentro de la célula nodriza. También se puede hacer el diagnóstico mediante la técnica de digestión artificial. Yo utilizo, como le he utilizado, es pepsina y ácido clorhídrico al 1%, pero por ahí existen distintos protocolos. A mí me funciona muy bien ese. Pepsina ácido clorhídrico al 1%, 37 grados de temperatura en agitación por 3 horas y obtenemos muy bien a las larvas. Así es como las vamos a obtener. Estas son larvas musculares obtenidas después del proceso de digestión artificial. Vean, están totalmente vivas, están móviles y estas nos sirven para hacer nuestros distintos experimentos o para renovar nuestro stock en las ratas. Les volvemos a dar estas larvas musculares y se vuelven a infectar de forma sistémica y tienen sus larvas musculares nuevamente y así es como mantenemos nuestro stock de parásitos de trichinela. Muy bien. Aspectos epidemiológicos, ya lo mencionamos, tiene una distribución cosmopolita. En México, pues se han reportado en distintos estados, como en Durango, Zacatecas y el Estado de México con alta prevalencia, cero prevalencia, media Chihuahua, Jalisco y Michoacán, y baja Aguascalientes, Sonora, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Cabe mencionar que por aquí tenemos a 2 estados de los grandes porcicultores como Jalisco y Michoacán, y debido a la tecnificación de las granjas porcinas, pues ya no es tan frecuente que encontremos a este tipo de parásitos. ¿A qué se ha asociado la presencia de triquinelosis en México? Al consumo de carne de cerdo o sus productos, como puede ser el chorizo o la carne al pastor. Aquí en algunos experimentos se ha visto cuánto puede sobrevivir las larvas de Trichinella spiralis en el chorizo y vean todavía después de que 96 horas después de que se procesó o que se realizó este producto, las larvas siguen siendo viables. Ya 15 días después o 32 ya están muertas. La importancia económica, pues es que es una enfermedad zoonótica, que hay pérdidas económicas porque si vemos la presencia del parásito, la canal se tiene que desechar, hay una mala imagen del país y pues por lo mismo pueden reducir las exportaciones. Tenemos distintas medidas de prevención y control que pueden aplicarse desde las explotaciones ganaderas, como puede ser no alimentar a los cerdos con desperdicios de mataderos o residuos de comida, tener buena higiene y control y eliminación de roedores, ya que los cerdos, si son omnívoros, pueden ingerir a un ratón o a una rata que tenga larvas musculares y de esta forma estarse infectando. Evitar que tengan acceso a la basura, porque también ahí podemos encontrar una gran cantidad de roedores y pues siempre notificar las sospechas de infección a las autoridades veterinarias. Ya en los rastros, pues hay que inspeccionar adecuadamente los canales por medio de la técnica de triquinoscopía, que es sumamente sencilla y pues en donde se buscan más son en los músculos diafragmáticos, intercostales, base de la lengua y maceteros. Si el cadáver o la canal tiene el parásito, se tiene que desechar y pues la fuente de infección más importante pues es lo del control, las matanzas domiciliarias o de traspatio, que no hay un control sanitario, ingieren la carne cruda o poco cocida y así se da esta enfermedad en el humano. Ya nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer? Cocer adecuadamente la carne de cerdo hasta que se alcance una temperatura interna de 71 grados centígrados, congelar los cortes de un grosor mayor a 15 centímetros a menos 15 grados centígrados durante 3 semanas, pero ya quiero ver cuántos de nosotros tenemos en nuestra casa congeladores que alcancen esas temperaturas. Pues no, es imposible, ¿no? Son para laboratorios o algunas otras cosas.
y pues no se consideran medidas seguras el empleo de horno de microondas, el curado, secado o ahumado de la carne. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar, perdón, me fui bastante rápido y acabamos exactamente a las 8. Excelente, para no ya. quitarles más tiempo. Muy bien. Muy bien. Sentí que nada más hice una verborrea, pero